estudio de la hermenéutica, la ciencia para poder interpretar los textos, o la ciencia que nos ayuda a interpretar los textos, aleluya. Si es necesario todavía. Ah, sí. Gloria Sí, lo va a Gloria hacer. sea el nombre de Jesús. Luisa, no, Luisa no vino. Luisa no vino. Luisa no vino. Nosotros nos quedamos en el acróstico, ¿no fue? Los 90. Y vamos a empezar la cuarta parte Sí. de figuras retóricas. La pregunta era la que iba. ¿Hicieron la Y no, pregunta? esa no la hicimos. Esa La pregunta fue que nos quedamos. Usted dejó esa tarea. Entonces, Padre Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Padre, en el dame la nombre luz. de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, ¿quién hizo la tarea? Yo hice la tarea. Ay, santo, aleluya, eso me gusta, eso me motiva. ¿Quién más? Nadie más. Ay, Dios ¿Quién la mío. cree? ¿Nadie más? Vamos a hacer preguntas tranquilamente. Observe esto. La primera pregunta es, ¿qué es un símil? ¿Y cómo se distingue de la metáfora? Ludir. Bueno, yo coloqué un símil semejante, que significa que es semejante parecido a otro. Consiste en comparar una cosa con otra y se distingue como cómo. De la metáfora, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, número 2, Charlene. ¿Qué ejemplo de símiles puedo suministrar? Ah, sí, eso es fácil. Ah, ok. Dame un ejemplo del antiguo. De Sisimil. Sí. Um, Déjame ver aquí, ¿dónde está? Sa- dame un ejemplo de un símil, bíblicamente. Como el padre se compadece de los hijos, ¿no? ¿Cómo? Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Dónde, No es- ¿Cómo te sabe que es un símil? A ver, porque está como primero. Exactamente. Ya, ese es más fácil de Sí. identificar, ya lo hizo, ya. ¿Cómo ya? Sí. Exactamente. Mateo 5:40. Ok, número 3. ¿Qué es una ¿qué es una interrogación? Es toda pregunta una figura de... Oiga esto, por favor. Es toda pregunta una figura de retórica. Proporcione ejemplos. No. Solamente cuando la pregunta encierra una conclusión. Literal, evidentemente que es una figura literaria. Yo coloqué ejemplos en Génesis 18:25, en Hebreos 1:14 y en Romanos 8:33. Está bien. Lo leí. ¿Quién más? Lilian. Y, la palabra... Número 4. ¿Eh? Número 4. Que es un apóstol. ¿Qué es un apóstrofe? Ah, el apóstrofe. ¿De qué forma se diferencia? Oiga, Sí, es fácil. se diferencia esta figura de retórica de la personificación, de ejemplos de la Biblia. Ejemplo, está aquí como ejemplo, que tuviste, Omar, que huiste, y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Un apóstrofe es que se asemeja mucho a la personificación o a la Ese es el apóstrofe. Prosopopeya, Ajá. pero- Esa es y la diferencia es que aplica personalidades. Sí. Ujú. Y entonces ahí es donde están los ejemplos, aunque yo coloqué, hay otros ejemplos. Y usted cogió otro, ¿está Sí. bien? Ok, está bien. ¿Qué es una antítesis, Ludir? Significa colocar una cosa contra la otra. Opuesta, ¿verdad? Sí, como De un ej- de el un- anticristo. Ok. Sí, está claro. ¿Qué es un clímax o gradación? Significa escala o en sentido figurado de la palabra. Exactamente.
Efectúa una distinción entre clímax y antítesis. Proporciona ejemplos. A ver. Esta figura consiste en ajustar el discurso de palabras o frases con el respeto a su significado paso a paso para llevarlo a la conclusión. Sí, ok. ¿Es el clímax? Sí, es el clima. Ahora la antítesis. El antítesis es la escala, o sea, este lleva a la conclusión, pero el otro es... No, oiga, esto. Entiendo. El clímax es que usted me está hablando. La antítesis es la que se opone. Recuerde. Y usted dio el ejemplo. Significa el sentido figurado de la palabra, la escala, No, ese es el clímax. el clima. Ok. Y ahora vamos en El antítesis. Deme un ejemplo de la antítesis. Un ejemplo. Pues el ejemplo yo se lo dije El ahora. anticristo, El exactamente. anticristo. Exactamente. Ok, hermanos. Por eso era- Está bien así. Vamos a dejarlo ahí. Ahora vamos a entrar a capítulo 16, figuras retóricas, cuarta parte. Estaremos tratando sobre proverbios, acrósticos, paradoja y preguntas las haremos. Amén. Amén. ¿Qué usted ha aprendido acerca de este libro? ¿Ha aprendido un poquito? Sí, yo sí, se ha aprendido Sí. algo. Es un poquito difícil, pero sí se aprende. Lo que pasa, hermano, que ya uno Es cuando, interesante, sí. cuando uno ya va a leer un libro, pues yo no es que me lo sepa de manera, que saco el librito, los apuntes, y yo aquí, pues me demoraré siglos. No, pero, Mientras que pero uno el va punto aprendiendo, porque es pero el punto es que sepa manejarlo. manejarlo las reglas, porque le va a ayudar mucho cuando vaya a estudiar la Biblia. Créamelo. En virtud del hecho de que se encuentran numerosas y diversas figuras de retórica en las Sagradas Escrituras y en el entendimiento de que las figuras empleadas aclaran a menudo los pasajes más oscuros y difíciles, se añade esta parte para estudiar algunas figuras de retórica que no fueron consideradas en lecciones precedentes. En este caso, proverbio. ¿Qué es un proverbio, Lodir? Pues un proverbio es sabiduría. No. Aquí mismo, Sí. bueno, ahí lo leo. Sí, por favor. Este vocablo posee las palabras latinas pro, que significa antes del verbum. ¿Qué es verbum? No, lea el paso para que usted vea. Se lo voy a leer. Significa y verbum. Pro No, significa antes. Oiga, Y verbum, sí, que verbum. significa Por favor, ¿Qué oiga es esto, eso? oiga esto, oiga esto. palabra. Por favor, escuche. No, todo al mismo tiempo, por favor, escuche, mire. Este vocablo procede de las palabras latinas pro, que significa antes, y verbum. y verbum, que quiere decir palabra. En otra palabra, quiere decir palabra. Verbum. Se trata de un dicho común o adagio. El proverbio se ha definido como una afirmación extraordinaria y paradójica. Los proverbios del Antiguo Testamento están redactados en su mayor parte en forma poética, consistentes en dos paralelismos, que generalmente son sinónimos antitéticos o sintéticos. Eso lo vamos a tratar. Oiga, antitético, sintético, Que es la misma, pero sigan. sinónimos. Eso sí entiendo. Tranquilo. ¿Sabe qué? Aprenda, porque esta introducción le va a ayudar a usted mucho. Pero hermano, en palabras No, tranquila. cristianas, bueno, Sí, tranquila. lo común es como un proverbio, es como una sabiduría. No, pero vamos a paso por paso, tranquila. Tenga paciencia. Porque esto es como el cómic. Por favor. El libro de los proverbios contiene gran variedad de proverbios, adivinanzas, enigmas y dichos oscuros. En este último sentido de palabra, se usa el proverbio por 2 veces consecutivas. Vaya a San Juan, capítulo 16, por favor. San Juan. Versículo 25. Por favor.
16, versículo 25 hasta el 29. Oiga lo que dice. Esta cosa os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os habla, oiga, cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. ¿Oyó eso? Ahora habla claramente y ninguna alegoría dices. Ahora sigamos. San Juan 10:6. Oiga lo que dice. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo puede leer, por favor? 10:6. Esta alegoría les dijo 16. Jesús. ¿Sí? Sí. Ok, siga. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron que era lo que les decía. ¿Cuál alegoría? La parábola del redil. Entonces dice, tenemos la misma palabra griega, más allí ha sido traducida como parábola. ¿Ves? Le tradujeron como parábola, pero en realidad es un proverbio. Son como palabras sabias. Sí, exactamente. ¿Cierto? Exactamente. Capítulo 4 de Lucas, versículo 23. Oiga lo que dice. Vámonos allá, por favor. ¿Capítulo qué? 4:23 de Lucas, por favor. Amén. ¿Lo tienen? ¿Quién lo tiene? 23. Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Está expresando qué? ¿Un qué? Un proverbio. Un proverbio. Un refrán es un proverbio. Sí. Médico, cúrate a ti mismo. En otra palabra, cuando estaba en la cruz, También. oye, hizo También. tantas cosas y no se puede salvar el mismo. Sí. A tal grado que los griegos y los romanos decían que eso era una locura, creer en un Dios que se dejó crucificar. El griego dice proverbio y la versión castellana dice refrán. Sí, porque lo Varón, léamelo ahí en el texto a la vez. ¿Cómo dice? Lucas 4:23. 4:23. Dice: entonces les dijo: sin duda me diréis este proverbio: Ah, yeah. médico, cúrate a ti mismo. ¿Cuántas cosas oímos que han hecho en Capernaum? Hazla también aquí en tu tierra. ¿Tú ves? Sino que aquí está más traducido al castellano. No, El refrán. no. Pues mire. Yo personalmente, con eso de que yo siempre digo, yo le llamo a todas esas cosas dificultad de traducciones. Porque la gente que conoce griego y hebreo, yo me he dado cuenta que se mofan mucho en eso está mal, pues haga usted la traducción entonces, para que usted vea. Porque es muy fácil hablar. Yo estoy estudiando griego y yo sé que no es fácil. Pero Es muy para- fácil hablar, dice no, eso está mal, entonces haga usted una traducción. usted ya. Para nosotros es más fácil entender el refrán que el proverbio. Pero en realidad un proverbio es un un refrán, es un refrán. proverbio. Ya entendí. Entonces, ¿qué pasa? Y palabras dichos también son También. proverbios. Dichos. Dichos también Son, y refrán. ¿Y hebraísmo, pastor? espere, No, hermana, eso no hemos llegado allí. Vámonos Yo paso estoy por levantando por mi mano. favor. Oh, sorry. Por favor, no me gusta que esté todo el mundo hablando al mismo tiempo. Por eso dije, levante la mano y Sí, perdón, yo tenía ¿me entiendes? que levantar mi mano. mire, dichos cortos caen en el renglón de proverbios. Refranes caen en el renglón también de proverbios. ¿Está entendiendo? Nosotros le llamamos refranes. Yeah, Palabras sabias también son proverbios. yeah, okay. ¿Me entiendes? Aquí es refrán en holandés. Refrán, sí. Spreekwoord. Spreekwoord. Oh, yeah. Okay, now. ¿Estamos aquí? Entonces, algunos proverbios, oiga esto,
algunos proverbios son parábolas abreviadas o condensadas, otros metáforas, otros símiles y otros se han extendido hasta formas alegorías. Quiere decir que un proverbio puede tener también la manera de una figura retórica. Aunque es una figura retórica en sí, puede ser también, se puede expresar a través de una metáfora, a través de una alegoría, a través de un símil, a través de parábola. ¿Me doy a entender? Yeah. En su introducción al libro de los proverbios, escrito en hebreo, el doctor T.J. Conan hace el siguiente comentario. La sabiduría ética y práctica más remota de la mayoría de los pueblos de la antigüedad se expresaban en dichos agudos, breves, expresivos y enérgicos. Oiga esto, involucraban en épocas, palabras, No, en pocas Pocas. palabras. perdón, en pocas palabras, el resultado de la experiencia común o las consideraciones y observaciones individuales, pensadores y observadores agudos, acostumbrados a generalizar los acontecimientos experimentales y a razonar en base a principios básicos, expresaban el resultado de sus investigaciones mediante apotegmas, o sea, dichos breves y sentenciosos, los cuales comunicaban alguna intrusión o pensamiento ingenioso, alguna verdad de carácter moral o religioso, alguna máxima relativa a la prudencia o conducta o a las reglas prácticas de la vida. Todo esto era manifestado mediante términos destinados a despertar atención o estimular el espíritu de investigación o las facultades del pensamiento, y en forma que se fijaba con caracteres indelebles. Indelebles. Dios mío, estoy cansado. Indelebles. En la memoria se convirtieron así. Se convirtieron así. Siga leyendo, por favor. Un punto ahí sí. Así es que yo vi un punto de Siga leyendo, por favor. Se convirtieron así en elementos integrantes de la forma popular de pensar, tan inseparables de los hábitos mentales del pueblo como el poder mismo de percepción. El propósito de los proverbios es afirmado así en la introducción al libro de los proverbios. 1-2-6, proverbios, ¿no? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes, para recibir el consejo de la prudencia, justicia y juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender parábola y declaración, palabras de sabios y sus dichos oscuros. Ejemplos. Médico, cúrate a ti mismo. Este debe de haber sido un dicho común en Nazaret. Se aplicaba al principio a médicos atacados de enfermedades físicas, quienes trataban de curar de ellas a otros. Jesús comprendió que sus antiguos conocidos de la ciudad de Nazaret, motivados por la incredulidad, emplearían esas palabras contra él. Si no realizaban en Nazaret milagros tan maravillosos como los que habían efectuado en Capernaum. El Señor respondió a sus pensamientos, que no se habían trasuntado aún en palabras, no con otro proverbio que constituye una defensa propia. No hay profeta en su tierra. Esta parece ser la interpretación condensada del proverbio que dice: no hay profeta deshonrado sino en su tierra y entre sus parientes y su casa. Marcos 6:4, Mateo 13:57. Jesús demuestra la verdad de su declaración al referirse a la historia de Elías. Primera de Reyes, capítulo 17, 18, y de Eliseo, Segunda de Reyes 5:1-14. Contra los maestros, apóstatas y residentes que sembraban la ruina en aquella época, el apóstol Pedro emplea con grandes resultados dos hechos. De todos debían de haber observado
condensados en un proverbio, a saber, el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Segunda de Pedro 2:22. La interpretación es evidente y no es difícil encontrar ejemplos para ilustrar la verdad, aún en nuestros días. Compare Proverbios 26:11, donde la primera parte de este doble proverbio se aplica con respecto a un necio y su necedad. Pare ahí, vaya allá, vamos A allá. Proverbios 26. 26:11, vaya allá, por favor. ¿Qué pasa, Mayalén? ¿De qué te reís? Yo no, el pastor me está riendo a mí. Ah, Me está se están burlando. burlándose de mí. Yo no me burlo de usted. Arrepiéntese. No me arrepiento, hermano. Con ¿Qué- ceniza. ¿Qué más hago, man? ¿Cómo es que dice? ¿Con ceniza y qué? No sé. Cuando me arrepiento con ceniza. Ceniza y silicia. Silicia. Ay, yo escuchaba algo. Como perro que vuelve a su vómito, así el necio repite sus necedades. ¿Cómo fue? Aquí, lea bien eso. Está fuerte. ¿Cómo fue, varón? Como perro que vuelve a su vómito, así el necio repite sus necedades. Es que el perro es así. ¿A quién le pasa eso? A lo que se A lo que se desvía. ríe. A los que se convierten. ¿Cómo fue, Rosa? A lo que se desvía. A los que se apartan de Dios. Vuelven a todas esas inmundicias. Está fuerte. Es que la naturaleza del perro es así. Fis. Ellos comen, vomitan y vuelven y comen. Pero ahora, aquí por favor, aquí por favor, aquí por favor. Entonces los pueblos antiguos usaban palabras Fuertes, ¿eh? agudas, claras, con sabiduría, para motivar, para aclarar, para estimular. Eso eran proverbios. Advertencias. Se debe tener mucho cuidado en lo que respecta a la interpretación de proverbios. Y en particular, en lo referente a aquellos que no son fáciles de entender e interpretar. Quizá esté basados en hechos y costumbres que se han perdido para nosotros. Aquí hay una advertencia, ¿eh? Dice así: dado que los proverbios pueden ser símiles, metáforas, parábolas o alegorías, es bueno determinar a qué clase pertenece el proverbio al interpretarse. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y cómo se da cuenta uno? Por eso usted estudió la figura retórica, cuando es un símil, cuando es una metáfora, cuando es una parábola, cuando es una alegoría. Y por ahí Ahora, cuando es un símil, ¿qué palabra conlleva? Pues ¿Cómo? parecida. ¿Cómo? Sí, Sí. pero en forma de proverbio. Bueno, pero entonces cuando es tan corto y que no tiene eso, no, ¿cómo se hace? Se tiene que ir para más arriba, más abajo, pero a veces no es lo mismo. ¿Cómo así, hermano? Porque Explíquese a bien. veces cuando uno no entiende se va para el contexto todo, ¿cierto? Pero como los proverbios no vienen, como por ejemplo cuando uno está leyendo un libro, pues es la historia lo que quiere dar a entender. Allí cómo hace uno para... No, pero es que usted se da cuenta cuando usted lee, porque si dice un refrán, ya usted sabe que es un proverbio. Pero es que Ahora, hay si el, veces que uno no lo entiende. ahora, si el refrán está en forma de parábola, o una parábola en forma, es un proverbio en forma de parábola, usted se da cuenta de una vez. ¿Qué Porque pasa en el cuando uno no contexto, entiende? cuando usted lee todo el contexto, usted se da cuenta de que está tratando un refrán. Por eso, A veces lo he leído y no he entendido. no he entendido. ¿O será porque es el idioma muy... algunas cosas no serán? No, lo que pasa es que a veces, No lo he entendido. mire, por eso es que hay que leer bien y leer todo el contexto, como usted lo acaba de decir, para poder entender bien lo que el escritor está diciendo. Porque cuando nosotros leemos un libro y lo leemos varias veces, ya nos familiarizamos con el libro y vamos entendiendo los fragmentos que el escritor está diciendo, está expresando. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando, por ejemplo, Jesús dice, me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Ya tú te estás dando cuenta de que está hablando de un qué, Pues de un médico. de una historia a Por través de eso. un refrán. ¿O no?
Claro que no se trata del médico en sí, sino es algo simil, parecido, ¿no? Entonces, le tira ahí, como quien dice, a un médico usted está hablándole, a un médico, tú eres un médico, pero ¿y por qué tú estás cojo, tú estás así? ¿Por qué no te curas a sí mismo? Exactamente. Comprende. Ahora, fíjense que aquí viene otra cosa. Diga. Maar in die vers stond toch dat het juist naar de toekomst geweest. In plaats van naar de historie. ¿Cómo así? Want u zei net dat die vers, dokter geneest u zelf naar de historie geweest. Ja, dat is zit een geschiedenis achter van de Joseph Volk. En dat is een spreekwoord, bijvoorbeeld hier in Nederland. Beter eentje in mijn handen dan ding in de lucht. Oh. Bijvoorbeeld, in de Nederlandse cultuur ze weten precies wat dat betekent. Dus in de Joodse cultuur, ze weten precies wat dat betekent eigenlijk. Wat was de bedoeling daarvan. Entonces, aquí viene una advertencia. Cuando usted vea un proverbio que conlleva un semil, un proverbio que conlleva parábola, un proverbio que conlleva alegorías, metáfora, como usted estudia la metáfora, las alegorías y las parábolas, entonces así usted va a estudiarlo, pero recuerde que un proverbio tiene una historia detrás. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, una parábola conlleva una idea espiritual, ¿verdad? Amén. ¿Me doy a entender? Amén. Si me doy a entender, nadie dice nada. Pues hermano, es la pregunta que le hice. Dígame. Entonces cuando uno llega allí, usted dice, bueno, ya está la metáfora y usted dice, la historia te conlleva, pero hay algunos proverbios, porque como yo me lo he leído, que no me hablan de ninguna historia en este momento. O Y sea, cuando es lee como todo una cuando adivinanza. lee todo el contexto, ¿no lo entiende tampoco? Entonces tengo que leer todos los proverbios. No, lo que tuvo detrás, en los capítulos de 3 y antes. Algunos no me quedan... Porque observe esto, aquí viene el punto, aquí, por favor, ponga atención. Cuando usted va a leer un libro y usted va a buscar el tema principal, ¿verdad? Sí. Después que usted tiene el tema principal que usted busca, Pues el contexto histórico. entonces cuando usted tiene el contexto histórico, aunque sea, óigame, un proverbio, sea un refrán, tiene que entonces que entender que hay algo histórico detrás que se está expresando a través de esto. Por eso. Por pero eso- Entonces, ¿en qué contexto histórico me voy si arriba de pronto viene otro proverbio que no me tiene nada que decir con eso? A eso es que yo... No, ¿Qué hago en ese no, caso? pero ahí hay, oiga, no, óigame bien, aquí por favor, no, usted está mezclando todo ahora mismo, no. Un proverbio, cuando el proverbista comienza a hablar, tiene un punto central de qué está hablando. Por ejemplo, el libro de los proverbios, cuando él coge la sabiduría, ¿de qué está tratando? Ah, ya. Sabiduría. Entonces debe ser que el mismo capítulo Entonces, trae todo el mismo tema. Entonces, cuando nosotros estudiamos sobre buscar el contexto, todo está unido al contexto, ¿sí o no? Entonces, cuando nosotros buscamos el contexto del libro y la idea central del libro, todo lo que se expresa allí tiene que estar dentro del libro, tiene que ir... Entonces, ese capítulo. es lógico que usted lo va a entender así, de esa manera. De cada capítulo, ¿cierto? O Porque todo lo que se escribió está unido al contexto de la idea central del libro y el designio del libro. Por eso, vuelvo y repito, las leyes de la hermenéutica, la ley fundamental es la Biblia y su propio intérprete. Pero usted tiene que buscar después de allí ¿qué? Aleluya. El designio del libro, el tema central del libro, el propósito, a quién, la circunstancia, todo eso. Entonces, si usted, por allá, para allá. si usted entiende eso y lee el libro y no lo entiende, bueno, el Espíritu Santo yo no sé qué va a no, yo no hacer. estoy diciendo que todo el libro, sino algunas Es que usted no está entendiendo. Una telaraña. Aquí, por favor, aquí, por favor. Una telaraña. Todo está integrado, ¿sí o no? Ajá. Así mismo es el libro. Si usted entiende el libro, cada partícula del libro lo va a entender también. Y sabe por qué lo dijo y a qué se está refiriendo. Entonces, de eso se está tratando la hermenéutica en realidad. De que usted entienda lo que usted está leyendo. Y aunque use palabras retóricas,
usted va a entender que está usando esa palabra retórica para referirse a algo de lo que el libro en realidad conlleva. Diga. Pastor, por ejemplo, el libro Proverbio habla mucho de ese antítesis, Sí, antítesis. en mayoría. Habla de Por ejemplo, son lo justo sí, y lo malo. exactamente. Y de sinónimos. Por ejemplo, De que te dice sinónimos. que dice una palabra y después coge otra palabra que significa lo mismo. ¿Cómo? También puede ser un como, sí, un semil, pero un semil pero con sinónimo. También tiene enigmas. Sí, todo eso. Entonces, Todas esas palabras retóricas también las tienen los proverbios. sí, pero nosotros lo estamos estudiando y hemos estudiado el enigma, el clima, todo eso está ahí. Lo que pasa es que si usted no repasa en la casa, se le va a hacer más difícil. Diga. Pastor, yo entiendo con todo esto que es como cuando uno comienza a tejer algo y va de todo, tiene que ir encajando bien para que todo vaya en una misma línea, porque si uno deja ir un hilo, entonces como que se le va todo a Usted uno. no ha visto, sí, ahí, usted no ha visto que cuando usted quiere Ajá. usted coge el hilo central y comienza Y comienza y se va todo. así mismo es. Bueno, Valente sabe de eso porque él es sastre. Sí. Así mismo es. Sí, Y como coge el letraviado, ¿no? Se tranca todo. Así mismo es. Sí, Se se tranca tranca todo. todo, es Sí. verdad. Y yo tomo el ejemplo perdón. Tomo el ejemplo de cuando tejer, por ejemplo, crochet, porque yo he hecho crochet. Pero si se me va un hilo, se me va Se todo. te va- sí. Se desencaja todo. Es así como la telaraña, Diga, como él dijo. hermano. Por ejemplo, los proverbios. Yo pienso que no hay parábolas ahí. No, que cuando Debe haber parábolas porque aquí... sí hay, la hay. Muy poco. Sí, pero cuando un proverbio conlleva parábola o una parábola está expresando un proverbio. Fue muy corto entonces. Sí, no, ahí es que hay que tener cuidado de no confundirse. Y aquí que viene la advertencia, observe. Dado que los proverbios pueden ser símiles, metáforas, parábolas o alegorías, es bueno determinar a qué clase pertenece el proverbio al interpretarse. ¿A qué clase? ¿Qué clase de figura retórica tenemos? ¿Se puede tener un dicho, dos figuras retóricas al mismo tiempo? ¿Cómo? Se puede tener, por ejemplo, un dicho, Ujú. un proverbio, dos figuras retóricas al mismo momento. Por ejemplo, que tiene simile y, por ejemplo, también similia o alegoría y parábola. Los dos en uno. No puedo decirte que sea así, pero puede Se que, puede encontrar. pueda que sea el caso. Pero aquí el punto es a qué clase pertenece. ¿Qué figura retórica es? Figuras diferentes pueden combinarse para formar un proverbio. Por ejemplo, en Proverbio 1, 20 hasta el 23. Vamos allá, por favor. 20 hasta el 33. 1, 20 hasta el 33, sí. Y a su nombre. ¡Gloria! Ya que estamos en la lucha, aquí estamos para ¿Lo gracias. leo? 1:20 Sí, por favor. dice la sabiduría. La sabiduría clama en las calles. Yo sé que usted está cansada, yo también, yo lo entiendo. Tranquila, hermana, yo lo entiendo. Yo trato, ¿sí? Yo lo entiendo. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de la puerta de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová,
ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Wow. Pregunto, ¿qué clase de figura retórica se está usando aquí usando el proverbio? Het geeft personalidad. Sí, pero ¿qué clase de figura retórica? Alegórica, ¿no? ¿Una qué? Alegoría. Observe, lo voy a leer en el libro, observe lo que dice. Se personifica a la sabiduría. ¿Verdad? Ya. Ok. Dice, y se ofrece el proverbio en la forma de una ¿qué? Parábola. Con su aplicación, con su aplicación. Quiere decir que está usando un proverbio en forma de ¿qué? Parábola. Parábola. Para darnos a entender, es una situación. Una verdad espiritual. Ya, es Esa una es mi situación. pregunta era, que si hay, entonces, gloria a Dios. No, pero es que si volvemos arriba, dice el ejemplo número 2 dice, dado que los proverbios pueden ser similes, metáforas, Y parábola. parábolas o alegorías, es bueno determinar a qué clase pertenece el proverbio al interpretarse. Sí, pero para mí yo pensaba que no había Parábola. ahí, como el de Mateo y Lucas y eso. Bueno, Pastor, is het hier God die zelf gewoon praat? Of Ya, vía via Salomón. Salomón. Sigo leyendo. Lea también Eclesiastés 9, vamos allá, Eclesiastés 9. Está ahí mismo, Sí, es aquí. al lado. Aleluya. ¿Quién ha leído el libro de Eclesiastés He leído 9? algo. Amén. ¿Quién lo ha leído entero alguna vez? Entero no lo estoy leyendo. ¿Eh? Spreukers, Ya. Proverbios. Prediker. Predicar es Eclesiastés, ya. Predicar. Ya. Predicador. Eso es sobre eso. Sí, no, tranquila, yo te entiendo, estamos cansados, tranquilo. Parece que yo digo, miren lo que digo. Con el sudor de tu frente, dice la Biblia. Entonces, hermanos, ¿quién lo tiene? 9, 13 hasta el 18. Amén. Lea con fuerza, hermana, por favor. La palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y poco hombre en ella, y viene contra ella un gran rey, y la asedia, y levanta contra ella grandes baluartes, y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sea escuchada sus palabras. La palabra del sabio es escuchada en inquietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. ¿Usted ve? ¿Usted ve cómo lo está usando? ¿Qué le parece? ¿No parece una parábola también? Pero dice, estudia el contexto, es decir, los versículos que preceden y siguen al texto, los cuales son a menudo la clave de la interpretación, como sucede en los casos antes mencionados. ¿Qué quiere decir? Los textos antes y después, que le va a ayudar. Pero volvemos otra vez al punto principal del estudio que estamos haciendo, de la hermenéutica. Cuando se va a estudiar un libro, ¿qué tenemos que hacer? El contexto histórico. Leerlo primero. Leerlo mucho, claro, el contexto histórico. Y después que usted tiene sacar las palabras claves de lo Primero el que... tema central. Pero váyanse al paso. Hermanos, Sí, hermanos, pero Espíritu 2, por sí, favor, paciencia. usted, miren. No.
paciencia. No. Es que si no hay paciencia no vamos a llegar. Al paso. Así no. No. Cuando se esté estudiando al paso. Para que se asimile. Sigamos pues. Por favor, sí. Y no me gusta eso, voces cruzadas. Porque es que no. Si no, porque eso es lo que trae más agitación y consternación. No. Miren, cuando estamos estudiando un libro, lo leemos varias veces para familiarizarnos con él. Después que estudiamos el libro, buscamos a través del contexto del libro el punto principal o el tema principal del libro. De que tengamos la idea principal del libro, entonces vamos al designio del libro, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito por el cual se escribió? Ahora, cuando usted tiene el designio del libro, ahora usted va a averiguar el contexto histórico, a quién se le escribió y en las circunstancias que estaba a quien se le escribió. Amén. Ahora, las palabras clave le van a ayudar a usted a descubrir en realidad que la idea del libro, ¿o no? Entonces, ahora, tú tienes el contexto del libro. Tú tienes el contexto histórico del libro. Usted tiene el contexto gramatical del libro. Usted tiene el contexto remoto del libro y el contexto inmediato del libro. Y usted tiene el contexto bíblico del libro y el contexto, cultural y histórico van juntos del libro. ¿Están aquí conmigo? Amén. Eso es del libro solamente. Entonces, si usted estudia eso bien, como nosotros hemos ido analizando los puntos, porque, observe esto, yo usé todos los contextos solo a un libro, ¿verdad? Si usted lo usa todo solo a un libro, si usted no entiende, oye, hasta el Espíritu Santo te va a decir, pero mija, ¿qué te pasa? Sigamos. Cuando hayan fracasado todas las tentativas, destinadas a aclarar el significado, es mejor quedar a la expectativa hasta que se reciba más luz sobre el asunto. Por eso, si usted se desespera, ¡ay, que no entiendo! ¡Ay, que no! ¿Sabe qué yo hago cuando no entiendo algo? ¿Sabe qué yo hago? ¿Qué yo hago? Yo a veces lo cierro y después vuelvo y me siento. Lo leo de nuevo. Lo leo de nuevo. Pero más tranquilito. Pero más tranquilo. Yo a veces hago. Pero es que es difícil que usted no entienda algo porque de que usted tiene el punto central, ya todo está, ya usted tiene la clave principal de todo, el asunto. Pues para eso estamos estudiando, ¿no? Amén. Pero no se desespere ni ese fuego de cruce de voces, porque así es lo que trae más consternación y más confusión. No emplee como prueba texto, proverbios o otras escrituras cuyo significado no pueda determinar, aunque ellos parezcan favorecer la doctrina que usted mantiene. Ay, papá. Que aquí es que muchos se engañan. ¿Qué hacen algunos? Cogen texto sin analizar el contexto de esos textos, porque le conviene a su ideología de pensamiento, o piensan que encajan. ¿Se recuerda de las ideas generales? ¿Se recuerda de las ideas generales? Las enseñanzas. Generales. ¿Se recuerdan? Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene que estudiar eso en el contexto general. A veces palabras, a veces enseñanzas. Exactamente. Entonces, Ideas. paralelo de ideas. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Que algunas personas cogen cierta fracción de la Biblia sin estudiar el contexto de lo que estaba pasando en ese libro y rompen todo. Claro, Por eso es que muchos cometen errores hermenéuticos grandes. Hermano, yo le iba a hacer una pregunta. Es que a mí me ha parecido más fácil esa Biblia que dice Dios habla hoy, porque es al idioma. Yo la tengo, hermana. ¿La puede usar? Porque Usted me parece... usted la puede usar, no hay ningún problema. Ok, porque ahí sí entiendo los proverbios súper bien. No, yo sé, porque usar el Pero idioma. puede usar.
Claro que sí, Ok. hermana. ¿Y la puedo pedir mediante ustedes en su línea? ¿No puede ser posible? Claro, ustedes me la piden, yo la pago, yo no estoy diciendo que es gratis. Para que Ahora, sea- no sé si ella venga con los libros apócrifos. Dios habla hoy. Sí, no sé si ella venga con los libros apócrifos de la Iglesia Católica. No. Porque yo tengo una y creo que contiene los libros apócrifos. No, esta es totalmente porque yo la tengo en la computadora y en internet y tiene todo. Lo único es que no me funciona aquí sin internet. Entonces, Pero la quiero tener en. no, pero es en bueno libro. que la tenga. Eso es bueno que Por tenga eso digo que es distintas versiones. Por ejemplo, yo tengo el teléfono, que es donde la puedo tener, y mi Biblia. Y cuando no entiendo algo, Es bueno tener diferentes traducciones. yo no me pongo a. Y de Por eso yo siempre les he dicho a ustedes, tengan mínimo 3 o 4 o 5 traducciones. Sí. Siempre de diferentes. Por Hasta ejemplo, que le aclare. yo leo un texto, yo primero lo leo, leo diferentes traducciones y después entonces voy al griego y analizo bien el texto a qué se está refiriendo y las palabras, cómo se está empleando en el texto original. Y veo que, ok, claro que en el texto original hay más fuerza porque es original. Pues claro. Es indiscutible. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que hay palabras que, por ejemplo, nosotros usamos que como en una Biblia que se le hace una revisión, que le ponen palabras fáciles y le sacan palabras difíciles. Entonces, ¿qué pasa? Que en el griego te ponen la palabra tal y como es. Claro, pero ya más adelante uno ya puede comprarse hasta una de griega y hasta en hebreo. No, pero está bien el que tenga diferentes traducciones. Yo la puedo pedir por medio de ustedes, ¿cierto? Que ¿Charlene? hablamos de Sí, eso. Ok. Ok, Por eso, por ejemplo, hay Biblias que dejan un versículo entero afuera. sí. Esa es una versión. No, mira, versión internacional. mira, hay cosas que yo le voy a enseñar acerca de la Oiga, mira, yo le voy a decir algo, por eso es que yo digo, la gente que conocen griego y hebreo se mofan en muchas áreas y yo me he dado cuenta de que, y yo le digo, pues hagan ustedes la traducción entonces, gente que estudia griego, no, porque, óigame bien, el griego es para uno conocer más profundidad las escrituras y ayudar, no para mofarse. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que en las traducciones, hermanos, en las traducciones, ahí es que radica las complicaciones. El por qué, por ejemplo, en la 1960, no sé si la textual lo dice, pero ella lo que dice aquí. Y eso lo vamos a estudiar a su tiempo, porque yo sé que no todos están preparados ahora para escuchar estas cosas. Entonces yo tengo que ir llevándolo al paso para que no venga y le meta un choque y caiga confundido. Un ataque cardíaco. No, porque es que no, hay mucha gente que... Miguel, puede buscar en la Biblia textual capítulo 2 de Marcos, versículos 27 y 28, por favor, para ver algo. Marco 2. Sí, 27 y 28, ¿qué dice allí? ¿Cómo lo dice? Marco 2, 27 y 28 dice. Sí. Le decía, el sábado fue instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Señor, también, ¿señor de qué? Del sábado. Capítulo 2, usted. Señor del sábado. Óigame, la traducción original dice, ahí porque el dijo Señor del sábado. La traducción no está mal, pero el original dice de esta manera. Por tanto, el Hijo de la humanidad es el Señor Del sábado. del sábado. ¿Qué dice allí? Y le decía, el sábado fue instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Dice Señor, pero no dice el No dice Señor. Entonces, él es el artículo definido
¿Que aluya qué? A él, No, que aluya qué. a Cristo. No, que aluya único. Bueno, a él. El único. Único. En otra palabra, Él hace lo que Él quiere con el sábado. Amén. Él es el Señor del sábado. Él, Señor, no también el Señor, sino el Señor, que no hay más. Amén. Aún, no, el Señor. Porque dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aquí en la 1960. Pero en el original griego dice, por tanto, el Hijo de la humanidad es Él. Es Él, Señor del sábado. Ya. Diga. Por ejemplo, usted dio ejemplo ahora que no fue traducido él, por ejemplo, pero hay Biblias que dejan todo, por ejemplo, el versículo 28 afuera. Yo no sé qué para propósito, Omiten. porque esos son, Añadiduras, dicen. no, lo dejan afuera. Sí. Y dicen que Traducción. los católicos han hecho esa Biblia Sí, para desviar a la persona. sí. Hay algo, por ejemplo, la Biblia de... Nueva versión internacional. No, la traducción, traducción de los testigos. Ya. Esa traducción. No, claro. También la de- ¿Me entiendes? Uno más o menos sabe qué Biblia está Esa leyendo. Biblia no. Esa traducción está totalmente doblada. Entonces el tiempo ya se nos fue que rápido. Pero déjame leer esto aquí, por favor. Aproveche la ayuda que proporcionan los comentaristas eruditos en el estudio de las Sagradas Escrituras, que conocen los idiomas originales y que pueden proporcionar las conclusiones a que arribaron los eruditos sagrados más famosos. Por sobre todas las cosas, ore pidiendo la iluminación divina. Una cosa que yo le voy a decir algo, que mucha gente no hace. No invierten en libros buenos. Es el problema de muchos cristianos que no invierten en buenos libros de estudio. Al no invertir, se quedan totalmente en el aire, porque díganme, sobre la cultura, yo puedo entender todo esto fácil, claro, pero ¿por qué? Porque yo tengo mis propios materiales, yo lo estudio. Pero claro que ahora en internet hay muchos libros y usted puede bajarlos. Ahí sí lo puedes bajar, lo puedes usar, Sino que es más cómodo así. Pues, ¿sí me entiende? que es tuyo. Porque no, y que muchas veces cuando voy a ver ya Se le acaba. cae. Sí, entonces es mejor como que aquí queda uno rayado. Oiga esto, sí, ahí te aprende. Oiga esto, acróstico. La palabra acróstico procede de dos vocablos griegos que significa extremidad o verso. En otra palabra, parte de los versos o engranaje de versos Quedamos ahí. o estructura. Ahí nos quedamos. Amén. Hermanos, que Dios le bendiga Amén. Amén. y Dios le guarde. Amén. Igualmente.